Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos a Doctrina Profunda. Tratamos de dedicarle un espacio un poco más extenso, porque en otros bloques seguramente las preguntas no van a quedar muy bien respondidas o con la fundamentación suficiente. Nos han preguntado, en este caso, amigos que nos han enviado algunas preguntas, y nos dicen, por ejemplo, dice segunda, vamos a ver, vamos a empezar por la anterior. Dice Mateo 24, 33. ¿Querés ayudarme, Nano? Dale. Mateo 24, 33 y 34. Nos está hablando acerca de la venida del Señor, y hay un pasaje en el que parece que se presta a confusión y que es bastante complicado igual de entender. Mateo 24, 33. ¿Te lo leo? Vamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, ahí comienza a hablar acerca de los tiempos del fin. Está hablando el versículo, ustedes lo pueden leer en sus casas. Tratamos de ser lo más acotado posible porque estamos en un medio de comunicación y bueno, cada amigo podrá extender todo el conocimiento. Estos son los lineamientos del estudio, ¿no? Ustedes lo extenderán en sus hogares. Pueden leer todo el capítulo y habla, por ejemplo, comienza hablando acerca, en el versículo podemos leer, a ver, vamos a tomar un ejemplo para leer alguno de ellos. Dice el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, entonces si algunos dijere, mirad, he aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis, dice. Luego dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto dice el verso 23 al 26. Nosotros obviamente continuamos la lectura, ustedes en sus hogares, y la pregunta del hermano de este amigo dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quiere decir que el Señor estaba hablando de su venida y de los días del fin en aquellos días? Si uno lee todo el texto, por ejemplo, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, dice el 29, la luna no dará su resplandor. Va hablando acerca de las dificultades que se van a enfrentar. Ya hemos visto que habrá... Dice, más hay de las que estén encintas en aquellos días, dice el verso 19, y va hablando acerca de grandes dificultades de los tiempos de la gran tribulación o de los tiempos cercanos al fin mismo. Dice, no pasará esta generación sin que esto acontezca. Dice, ¿qué quiere decir? Porque la generación de Cristo ya pasó. Claro, una generación en aquellos días estaba contemplada entre 70 a 80 años. Entonces uno dice, Cristo no acertó, porque era esa generación. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que saber es que los tiempos de Dios no son diferentes a los de los seres humanos. La Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día, o puede ser un día como 1.000.000 de años y viceversa. O pueden ser muchos más. Por eso es cuando la creación Dios habla de los días
Dios no dice que en un día o en dos, sino Dios está hablando en términos progresivos, en términos de etapas sucesivas que pueden haber involucrado miles de años o millones de años y demás. Entonces, también puede ser que Dios esté hablando de una generación de milenios, de años o de centenios. Son otras posibilidades. ¿Por qué? Porque a veces la Biblia habla como de una semana y luego le dice a Daniel, ¿sabes qué? Las semanas son años en realidad. Es una semana de años. En lugar de ser 7 días son 7 años. Entonces puede ser que en lugar de ser una generación de años, en lugar de ser 70 años u 80 años, puedan ser 800 años o 700 años o 7000 años. Esto es algo incierto. Esta es una posible interpretación. Los tiempos de Dios, siempre hay que tener en cuenta, no son los tiempos de los hombres. Esto no es basado en un versículo, hay muchos. Como les digo, con Daniel, las profecías de Daniel nos explican, y luego es más, Dios lo aclara. Para Dios un día son como 1000 años. Otra posible explicación que algunos han entendido o que podemos entender es que Dios está hablando de un comienzo, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, pero no dice hasta que esto finalice. Puede ser que comience el sufrimiento en esa etapa y termine en 100 años más, o 10 años más, o 500 años más. Para nosotros los tiempos, calculen que la Tierra puede tener 12.000 millones de años. Para nosotros 100 años o 2.000 años o 5.000 años es todo una locura, porque nuestra comparación con nuestra vida ya la saca de la escala. Es decir, pero hay que ver de qué generación habla Dios. Si habla de una generación de años en términos de Dios, o si está hablando de que a partir de esa generación van a comenzar todas estas señales. De hecho, han comenzado señales. Durante esa generación hubo un gran evento y una gran invasión del pueblo, y mataron y sacrificaron cerdos en el templo de Dios. Mataron a los sacerdotes, fue una gran masacre. Se llevaron todo lo que había del oro del templo, fue saqueado, etc. Y ellos entendieron que ese era el anticristo. Por eso yo he mencionado en otros pasajes que a veces el pueblo de Dios entendió que han aparecido diferentes anticristos, porque era el espíritu del anticristo, pero no era el verdadero anticristo. Era como casi la expresión más cercana a lo que un anticristo podría ser, supongamos un Hitler, o algún Calígula, algún emperador de estos desquiciados o que persigue al pueblo de Dios, que los prendían fuegos, como con pasta de pez, lo untaban, lo ataban a postes y lo encendían en llamas. Entonces, ya tenemos dos posibles líneas de pensamiento. Una es que sean años de Dios, otra es que comience esta etapa, que la etapa comience a partir de ese momento, o otra es que no pasará esta generación, que no está hablando de la presente, sino de la generación de las señales, como diciendo, cuando vean la luna convertirse en sangre, cuando vean esto, ya más de 70 años no van a pasar. O sea, cuando ocurran esas señales, de cierto les digo que no va a pasar esa generación. Cuando esté hablando de esta generación, la generación de las señales, la generación de los momentos en que se afianzan todos los signos, o mejor dicho, las señales o las profecías, para ser más específico, las cuestiones que están predichas en la Biblia, que van a ser inequívocas. Es decir, no va a haber lugar a dudas de que ya han comenzado etapas del fin, con señales del fin. Hoy estamos viendo grandes profecías cumplirse para los últimos días. No sabemos si ya son todas las que deban cumplirse, pero gran cantidad de ellas ya se han cumplido. Y quizás faltan detalles nada más para que esté todo preparado. Es como cuando uno pone todos los ingredientes y solo pueden faltar algunos pocos detalles. Entonces, estas son las tres posibles explicaciones de este texto. Uno lo puede seguir analizando, uno lo puede seguir estudiando, uno lo puede seguir viendo,
Y si a mí me preguntan qué es lo que usted piensa en estas tres opciones, que son días largos de Dios como generación de Dios, es decir, puede ser 7.000 años u 8.000 años, puede ser que ahí comenzó, en esa generación comenzaron todos los señales antes del fin, o que va a ser la generación que vea las señales, es donde la generación ya tiene que preocuparse. Yo me inclino más por pensar en la última, que la generación que vea ciertas señales ya debe preocuparse y debe saber por qué, porque le da detalles específicos, como diciendo, cuando ustedes estén y vean ciertas cosas, no bajen a buscar nada, no se preocupen si llevan la pava eléctrica o los ahorros, huyan, porque van a empezar a ocurrir cataclismos y en las ciudades va a ser el epicentro de la maldición va a ser las ciudades, o con plagas, cadáveres por todas partes, muerte o guerras. Sabe Dios qué características tendrá esos días del fin. Espero que esta sea una buena respuesta. Más de esto es divagar, y no estamos aquí para hacer ningún tipo de especulaciones que estén fuera de la Biblia. Estas son tres posibles explicaciones, las tres son válidas, podés encontrar argumentos para apoyar las tres. Yo me inclino por la última, de que está hablando de esa generación que vea esas señales. Cuando esa generación vea las señales, sepa que ya no van a pasar más de 60, 70 años y que ellos van a ser los últimos que van a ver la gloriosa naturaleza, la paz en los bosques, en los parques, la prosperidad y los ruidos en las plazas, porque nunca más el mundo va a ser el mismo, y de ahí solamente va a haber recuperaciones temporales, pero ya todo en un camino en descenso hasta el castigo final. Seguimos en la siguiente pregunta. Vamos a tratar de ver un poquito más de responder algo más. Nos han mandado varias preguntas los amigos. Dice esta pregunta. Dice en Marcos 5:39. A ver si me ayudas, Nano, con Marcos 5:39. Habla acerca de una historia en la que el Señor sana a una niña. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bueno, pregunta este oyente, dice, ¿por qué? Manda el versículo y dice, primera pregunta, ¿la hija de Jairo simboliza a una persona que está muerta espiritualmente? Pregunta número 2, ¿a qué se refiere cuando Cristo dice que le den de comer? Bueno, la historia es un poco más compleja que esas dos preguntas. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo rápido y darle los lineamientos para que ustedes luego desarrollen y estudien en sus casas, al que le interese, por supuesto. Dice que Jesús primero en el verso 39, el capítulo 5 de Marcos, dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Alborotáis y lloráis, cuando comienza a decir por qué alborotáis y lloráis, les está hablando en un contexto de, están pidiendo un milagro y a su vez están llorando. No, si pedís un milagro tenés que esperarlo con fe. Por un lado hay gente que está sepultándola y por otro lado hay gente que está, es decir, ya llorando, dándole el último despido. Y por otro lado hay padres con esperanza. Los milagros no pueden operar así. No pueden operar cuando hay gente que está trabajando para sepultar toda una esperanza y otros que están yendo a pedir un milagro. Un marido que está yendo a firmar el divorcio y otra mujer que está yendo a una iglesia a pedir una consejería matrimonial. Por lo cual es como una contradicción. ¿Por qué? Porque estos que alborotaban, ¿cuál era el problema? Uno dirá, bueno, pero si Dios quiere hacer el milagro lo va a hacer, sí. Pero el problema es que le estaba sacando la fe a los padres. Y digan que Jairo siguió insistiendo porque era su hija.
pero tranquilamente, al ver a todos llorar y a todos estar entregados, uno baja los brazos. Esto nos enseña a siempre tratar de juntarnos con gente que espere y que hable nuestro mismo lenguaje, es decir, que espere un milagro, gente que aprenda a confiar y esperar en Dios, y no gente que sepulte nuestras ideas, gente que sepulte nuestras esperanzas, que ya despida, del último despido. Lo que vos menos necesitas en este día es que alguien te diga, dale el último despido a tus sueños. No, prefiero morir con esperanza, prefiero morir con sueños, prefiero llevar hasta el último día de mi vida una sonrisa e inspirarle fe y confianza a mi familia, y no que me sepulten en tristeza, en llanto, en lágrimas y en dolor. La Biblia nos enseña que tenemos que tener fe y ser personas de fe. Este es el primer aspecto, pueden seguir desarrollándolo porque es muy profundo, obviamente. Le doy los lineamientos para que ustedes lo estudien. Luego dice, y se burlaban de él. Bueno, aquí está confirmado. Los que sepultaban y decían, las querían sepultar ya, se burlaban del Señor, porque obviamente ellos, dice la Escritura, se burlaban de él, mas él echando fuera a todos tomó al Padre. Esta gente no solamente lloraba, sino esta gente era un estorbo. Y ya después de ser un estorbo, ya era una cuestión casi personal con Dios. No dejaban que el milagro ocurra. No solo estaban estorbando a los padres, sino que ahora estaban estorbando al mismísimo Cristo. Entonces imagínense si el Señor los saca porque molestan. ¿Cómo estar orando, Señor, da un milagro? Si a los oídos de uno, mentiroso, no va a vivir. Entonces iba a ser muy complicado. Ellos ahora representaban un estorbo para los padres, pero un estorbo para la obra de Dios. Estos burladores impedían que la obra de Dios se haga real, por lo cual el Señor decide definitivamente sacarlos. Dice que los echa fuera a todos y toma al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Los padres eran los que todavía mantenían la fe, los padres eran los que ahora iban a ser testigos del milagro, porque ellos les pidieron un milagro al Señor. Pero el Señor no quería el milagro. El Señor no solo quería el milagro físico. El Señor quería que ellos sean testigos de cómo Dios tiene poder para levantar a los muertos, para que ahora su fe, porque esta era una persona que creía en Dios, pero a su manera, en la religión que no le pudo dar solución. Entonces ahora Dios quería que ellos encaminen su fe hacia el verdadero Dios, hacia la verdadera forma de buscar a Dios. Por eso es que no los deja fuera. Porque Él no solo quería sanar a la hija, Él quería que la casa sea de bendición. ¿De qué sirve salvar a tu hija de la muerte cuando estaba por nacer, si después vos le das el mal ejemplo de fumar, de drogarte y tu hija termina en una sobredosis y abusada por ahí en una reunión de amigos? Y Dios dirá, ¿para qué la salvé cuando estaba en el vientre? ¿Para que sufra todo esto, pobrecita? ¿Para que tenga una mala vida? Entonces Dios no solo quiere darte un milagro, sino que el milagro y la bendición continúen en el tiempo. Por eso los padres deberían ser los continuadores de la bendición. Jesús haría la parte del milagro, ellos harían la parte de la fe, la parte de la instrucción, la parte de la sorpresa, del impacto en sus vidas, en sus ojos, en su mente, cómo Dios tiene el poder y cómo esa fe nueva, que era para Jairo una fe nueva, un hombre creyente pero de la religión, cómo iba ahora a caminar un camino diferente. Dice entonces que saca a todos y entra donde estaba la niña. Entonces ahora viene la pregunta. Dice que, y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La niña simboliza a una persona que está muerta espiritualmente. La niña, más que simbolizar una persona muerta espiritualmente, simbolizaba también la fe muerta. No solo a una persona, la religión muerta. Porque no nos olvidemos el contexto, que Jairo era una persona importante en su fe. Jairo era una persona que tenía cierto respeto en su religión. Pero el estado de su vida espiritual era así. Así estaba su religión, así estaba su fe. Además de que obviamente al estar en una religión muerta, tu vida espiritual sí está muerta, pero no hace alusión solamente a una persona, a alguien particular, como a un individuo muerto espiritualmente, sino hace alusión a una forma de espiritualidad muerta, que no produce fe,
que dice que cree en Dios, pero cuando alguien va a pedir un milagro se le matan de la risa y se terminan burlando. En su propia casa se burlaba la gente. Una cosa es que el milagro no ocurra, pero otra cosa es que te burles de mi fe. Job, el milagro no le ocurrió por muchos años, y hasta los amigos vinieron y se burlaron de la fe de Job. Pero Job dijo: yo les aseguro que yo no soy una persona mala, que creo en Dios. Ellos decían: no, Dios no falla, vos sos malo, algo hiciste mal, algo oculto tenés. Entonces, la niña que estaba muerta simbolizaba la fe. Pero luego dijo: el Señor no está muerta, duerme. Es decir, la muerte significa que no hay más esperanza, pero la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Quiere decir que la persona que en su religión murió, que nunca conoció a Dios, que terminó postrándose ante un ídolo, prendiendo velas, dice: Dios no está muerta. A esa persona si se deja tomar de la mano del Señor, porque dice que el Señor la toma de la mano. Tomándola de la mano, le dijo: Talita cumi. No le dijo primero Talita cumi y después la levanta de la mano. El Señor viene a levantar a la religión muerta. El Señor viene a levantar nuestra espiritualidad equivocada, pero que en realidad no está muerta. Si tan solo nos enseñan cómo buscar a Dios, si tan solo nos dicen que las estatuas no son lo que corresponde, que el buscar a un hombre no es lo que corresponde, que el aprender a perdonar, aprender a ser una mejor persona cada día, confesar nuestros errores cuando cometemos errores, vamos a despertarnos, porque no está todo perdido. Tenemos a veces el deseo de buscar a Dios, pero lo buscamos mal. Prendemos velas a todos los santos y creemos que esta es la forma correcta. Pero ahora tenemos que dejar que Jesús llegue a nuestros corazones, que se acerque, que entre a donde estamos nosotros y dejar que Él nos levante. Dice que no solamente le toma la mano, te ayuda, sino que Él quiere que vos escuches su voz. Porque Él tranquilamente podría haber orado en sus adentros, o podría haber dicho: Dios, haz el milagro. Pero no, Él le habla a la niña, le dice: levántate, porque quería que la niña escuche su voz. Como es la forma en que Dios nos saca de la religión, de la equivocación. Hay gente que está en los umbanda, en los ritos paganos, ocultistas, pero si tan solo puedes escuchar la voz de Dios, Él te va a levantar de la mano, y cuando te levantes vas a escuchar su voz va a provocar definitivamente el milagro. Dice la Escritura entonces que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La gente que se reía ahora tenía miedo. Estaban totalmente sobrepasados con toda la situación. ¿A qué se refiere cuando Cristo dice que le den de comer? La última pregunta. Dice el último versículo 43, pero Él le mandó mucho que nadie lo supiese. Esta es una pregunta recurrente que algunos dicen: ¿por qué Cristo no quería que lo sepan? Cristo quería seguir haciendo milagros y crear rápidamente un alboroto. En cuanto a solo un milagro, iba a representar que la gente venga a buscar un milagro y que Cristo ya no pueda enseñar más la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Él se pare a predicar, la gente iba a tocarlo, iba a abrazarlo, iba a decir: dame el milagro. Y el Señor primero quiere darte la palabra, que entiendas. Después, el milagro. Y si las multitudes se alborotaban, nunca iba a poder dar la enseñanza correcta y solo iba a transformarse en meramente un hacedor de milagros. Dios no es meramente un hacedor de milagros. Dios es el cuyas palabras imparte vida a nuestra vida y luego sí nos confirma también grandes milagros y señales. Por último le dice que le diesen de comer. ¿Qué significa que le diesen de comer? El hecho de que el Señor te haya tocado, el hecho de que el Señor te haya dado el milagro, no significa que con eso te alcanza. Tenés que seguir sustentándote. Era una niña, seguía siendo una niña. Estuvo mucho tiempo tirada, no estuvo comiendo, y se podría haber caído, desmayado o incluso muerto por una descompensación. Entonces el hecho de que Dios nos haya tocado, nos haya bendecido, nos haya dado el milagro, tengamos testimonios tremendos, no significa que podemos prescindir del alimento. Sin el alimento vamos a terminar cayendo en debilidad,
y quedando postrado o enfermándonos o incluso muriéndonos de otra cosa. Toda una contradicción, toda una ironía. El Señor me resucitó ayer y me terminé muriendo al segundo mes por una descompensación total en mi organismo. El alimento es lo que nos va a sostener día a día. El Señor nos levantó a nosotros también, el simbolismo de cómo nos saca del mundo, de nuestras vidas, esta historia. Pero no termina todo con aceptar a Cristo. Si no te alimentás, la historia no va a terminar bien. Y para que la historia termine en forma exitosa, Dios le dijo que le diesen de comer. No sé si nos vamos hasta aquí, Cuque, o alcanzamos a ver algo más. Vamos a ver si vemos algo más. Porque no hemos entrado mucho este bloque y tenemos muchas preguntas atrasadas, por supuesto. Hacemos tiempo. Bueno, vamos a hacer un tiempito más. Dice esta pregunta, Segunda de Reyes 7, a ver, Nano, si me ayuda, 7:21. Estas columnas, dice que ungió el pórtico del templo de Salomón, fue alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. A ver si me lees, Nano, Primera de Reyes 7:21. Dice la escritura entonces, 7:21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Entonces hizo 2 columnas. Estas fueron las columnas de Salomón, por supuesto. Y dice que a una columna le puso por nombre Jaquín. Y a la otra columna, ¿cómo le puso por nombre? Boaz. Bueno, estas columnas, si vas a seguir leyendo, no tenían la altura del templo, por lo cual se cree que estas columnas simplemente eran columnas decorativas, introductorias, o en algunos casos otros autores u otros creen que estas columnas eran sostenedores como de una pequeña antesala, de un pequeño techo introductorio, digamos, al templo. Yo creo que más bien eran decorativas meramente porque eran todo un símbolo. Aparte, estas columnas eran columnas de metal, eran de bronce, ¿no? Como bien lo aclara la escritura aquí. Además le puso nombre a las columnas, por lo cual nadie le ponía nombre a las columnas en la antigüedad. Eran columnas importantes y eran columnas que estaban a la entrada del templo. Una columna, Jaquín, significa el Señor establece, y el nombre de Boaz significa en él hay fortaleza. Entonces se especuló mucho que estas columnas pueden significar de qué forma Dios estableció el reino de David, porque esa era la promesa hacia su padre, el padre de Salomón, el que estaba haciendo esto, que el Señor iba a establecer el reino. Y la única forma de sostener el reino era con fortaleza. Fortaleza en el espíritu, fortaleza en el ejército, fortaleza política, fortaleza espiritual, fortaleza del alma y de la mente. Esta es una de las primeras interpretaciones más comunes que vamos a encontrar. Una columna, Jaquín, que se llamaba el Señor establece, y Boaz, el Señor fortalece. Sin embargo, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta en estas columnas, porque eran columnas del templo, y dice la Biblia que el templo de la tierra es figura del templo de los cielos. De los cielos. Entonces, nosotros vamos a encontrar cuestiones curiosas en la Biblia, y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que la Escritura nos va a mencionar acerca de 2 testigos que van a ser los 2 olivos. Esto está en Apocalipsis 11,
Y estos dos testigos, dice en Apocalipsis 11:4, dice, y haré mis dos testigos, dice el verso 3, que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos van a ser 3 años y medio, en el que los hijos de Dios y los hijos, los que hayan quedado, y la gente va a poder escuchar palabra de Dios. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y ellos devoran a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas. Por eso se cree que son Elías y Moisés. Puede simbolizar a Elías y Moisés porque la Biblia dice que al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. Y qué mejores columnas estas, dos columnas importantes, dos olivos que van a aparecer en tiempos del fin, dos que tienen poder sobre el agua y sobre el fuego. La primera tierra anegada en agua, la última tierra será destinada al fuego. Esta es una posible interpretación y la más plausible, la más probable. Y por último puede haber una explicación quizás un poco más allá, que la Biblia dice que en los templos tenían que entrar los sacerdotes. Y aquí han entrado muchos templos en la tierra del sacerdocio, unos mejores que otros, y no solamente el sacerdocio, sino aquellos que han sido como profetas o siervos, sacerdotes de Dios, sin ser sacerdotes del pueblo judío. Pero hay dos que la Biblia que dice que están fuera de toda escala y fuera de todo rango. Jesucristo, que tiene un sacerdocio según el orden de Melquisedec y que reina para siempre. Dos sacerdotes fuera de toda escala, Jesús y Melquisedec. Tranquilamente podrían ser ellos también. Así que la explicación del reino probablemente él lo puso así, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero el Dios establece y el Dios fortalece era útil para sus días. Pero todo esto era espejo y símbolo de algo espiritual. Dice que nosotros somos piedras vivas y los que vencieren serán columnas. Ya hemos visto la simbología cuque de columna en el templo de mi Dios. Y vemos que sobresalen por sobre todas estas dos personajes que van a aparecer, incluso que han aparecido con Cristo, Elías y Moisés, en el monte de la transfiguración, y volverán a aparecer en el final de los tiempos estos dos testigos o dos olivos delante de la presencia de Dios. Tranquilamente pueden ser ellos. Pero también resuena muy fuerte el hecho que al templo solo entran los sacerdotes, y dos sacerdocios se mencionan en la Biblia inobjetables y fuera de todo rango, fuera de toda medición, fuera de toda cuestión y naturaleza humana e inclusive celestial, de criaturas celestiales, que es Jesús y Melquisedec. Ahí están las tres posibles respuestas. Investiga cuál de todas ellas es la más acertada. Quizás sean todas, porque hay profecías que aplican a diferentes etapas y a diferentes situaciones. Ya hemos visto esto como de las profecías que tienen cumplimiento progresivo en el tiempo y múltiple. Bueno, vamos a dejar este bloque. Espero que hayas podido satisfacer la inquietud de los amigos.